Y cuán lindo es saber que hay un Padre que nos ama, un Padre ese Padre que nos protege, ese Padre que nos provee, ese Padre que nos permite mirar el futuro con tranquilidad, con paz en el corazón, sabiendo de que Él está velando por nosotros. No estoy hablando de Dios, estoy hablando de los padres terrenales. ¿Cuán seguro me hacía sentir mi padre? Porque yo nunca tuve que pedirle que me comprara alimento, nunca tuve que pedirle que saliera a trabajar, nunca tuve que pedirle que me comprara los zapatos, nunca tuve que pedirle que él me comprara los útiles de colegio o la ropa. Estaban. Él era el que me daba todas esas cosas. Qué bueno es sentir esa protección, esa cobertura de papá sobre nuestras vidas. Qué triste cuando los papás solamente son llamados papás porque tuvieron la acción de traer un niño a este mundo. Pero padre es el que cuida, padre es el que da seguridad, padre es el que protege, padre es el que provee, padre es el que está dándole esa cobertura a sus hijos. Y nosotros tenemos como padres esa responsabilidad de dar esa seguridad a los que nos llaman padre, a aquellos que son nuestros hijos. Un cariñoso saludo para todos los padres en esta mañana. Que el Señor nos bendiga en nuestra paternidad, que el Señor nos ayude a ser padres responsables. Yo tengo guardado esas tarjetas que con manos poco diestras, poco seguras, ¿cierto?, hacían mis niños cuando chicos. Yo tengo guardadas esas tarjetitas todavía. Y eran la expresión que ellos tenían para el Día del Papá. Y yo he guardado eso. Y recordaba eso. Porque mis hijos ahora que son padres, son adultos, ellos van y van a saludar a papá. Anoche estuve ahí con Pablo y sus hijos, su esposa, porque fueron a saludarme anoche. ¿Cierto? Ayer en la tarde, estuvieron hasta tarde con nosotros. Hoy estoy con Daniel. Y ese mismo cariño que ellos me expresaron de niño, me lo están expresando de ahora. Y ¿sabes qué? Eso me llena de satisfacción. Me llena de satisfacción. Porque el amor de hijos ha perdurado en el tiempo. La relación entre papá e hijo se ha mantenido en el tiempo. Y esa responsabilidad es de nosotros los padres. ¿Cómo estamos sembrando en el corazón de nuestros hijos? Y ahora, ¿por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Porque Él dijo que Él nos hacía sus hijos, no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Fuimos hechos hijos de Dios. Y nuestra adoración, nuestro reconocimiento es para el Padre que nos ama. Amén. Entonces, un cariñoso saludo para todos los padres en este día. Estamos hablando del servicio y reflexionaba en cuanto a esto, y la semana pasada nombré varias formas de servicio en la iglesia. Se ha de acordar usted cómo estamos sirviendo nosotros aquí en la casa del Señor. Y hay tantas maneras de servir. Y hoy quiero hablar del servicio y quiero hablarlo de una manera, de un punto de vista diferente y yo espero que el Señor nos bendiga en esto. Amén. Capítulo 7 del libro de Mateo. Capítulo 7 del libro de Mateo. Del verso 21 en adelante dice así la palabra del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros?
Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Palabra del Señor para nuestras vidas. Amén. Este es uno de los pasajes que a mí me impresiona respecto a la diferencia de pensamiento que tenemos nosotros con Dios. Si hay una expresión manifestada aquí en la palabra de Dios respecto a cuán diferente piensa Dios de nosotros, a cuán diferente es la medida que tiene Dios respecto a cómo medimos nosotros, es este pasaje, y yo así lo recibo, así lo entiendo. Y ¿por qué he citado este pasaje? Porque he escuchado la expresión dentro de la iglesia del Señor, he escuchado la expresión que dice, el que no sirve, no sirve. ¿La ha escuchado usted esa expresión? El que no sirve, no sirve. Y definitivamente esa no es una expresión que está en la palabra de Dios. Esa puede ser una expresión del mundo. Y que en algún momento alguien la aplicó en la iglesia del Señor. Y la ha escuchado. Pero eso no está en el corazón de Dios. Esa frase viene a descalificar. Y Dios no descalifica a nadie. Esa frase viene a provocar dolor, a segregar dentro de la iglesia del Señor. Y el Señor no hace eso, de ninguna manera. Dice el libro de Hechos, capítulo 20, verso 28, por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación, en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores para que cuiden de la iglesia de Dios, que Él compró con su propia sangre. Cuando nosotros leemos esta expresión que está aquí en el libro de Hechos, es una expresión que se le está diciendo a los pastores. Dice, por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación, en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores para que cuiden de la iglesia de Dios que Él compró con su propia sangre. El Señor Jesucristo es el que formó la iglesia. El Señor Jesucristo es el que nos ha comprado a cada uno de nosotros con precio de sangre. No hay ningún apóstol, no hay ningún pastor, no hay ningún evangelista, no hay ningún maestro, no hay nadie que haya derramado una gota de sangre ahí en la cruz por nosotros. El que derramó su sangre, el que dio su vida, es Jesucristo el Señor. Por lo tanto, cuando nosotros descalificamos a alguien, estamos yendo en contra de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha planificado para su iglesia. Y esto nos hace pensar de que en la iglesia se ha infiltrado una mentalidad del mundo. Una mentalidad del mundo que viene a poner a la iglesia a la altura de cómo se manejan los negocios, cómo se nos maneja una tienda de retail, cómo se maneja un restaurante, cómo se maneja un negocio terminado, que tiene que ver con el rendimiento, que tiene que ver con que las personas tienen que cumplir un servicio que venga a satisfacer, ¿cierto?, el plan, que venga a satisfacer las medidas, que vengan a satisfacer lo que terrenalmente se ha planificado. Y en el reino de Dios no es así. Y mire que yo lo estoy diciendo, que yo soy una persona, soy un pastor que yo invito constantemente a estar sirviendo y que trato de darle ejemplo del servicio.
Pero nosotros no podemos descalificar a nadie. Y esta tendencia se ha infiltrado ahí dentro de la Iglesia del Señor. Y se toma como una norma aceptada para medir la bendición y la espiritualidad. Hay una expresión que se usa, mal usada, cuando se dice, por sus frutos lo conoceréis. Y se aplica en razón de que algunos están siendo medidos en su bendición y en su espiritualidad por el servicio, por lo que puedan estar haciendo dentro de la iglesia. Por sus frutos los conoceréis. Y claro, hay un error en la interpretación de esa palabra del Señor. Cuando Jesús está hablando a sus discípulos y les expresa por sus frutos los conoceréis, Él está hablando en el contexto de que iban a aparecer falsos hombres de Dios, falsos profetas. Entonces el Señor dice, por los frutos los conoceréis. Y eso pescamos esa frase y vamos y la aplicamos dentro de la iglesia para poder de alguna manera manifestar, medir, ¿cierto?, cuán espiritual es una persona o cuán bendecida es una persona. Siempre yo recuerdo la expresión de un pastor que conversábamos con él, un pastor argentino conversaba con él, y él me decía, hay gente que mide la bendición, la espiritualidad de la gente en razón a cómo le está yendo en la vida, de cuánto se está manifestando su prosperidad económica en la vida, cómo se está manifestando su prosperidad en su familia. Escuche bien esto. Y tendemos a medir a las personas, ¿cierto?, en razón a esos frutos que estamos viendo. ¿Y qué es lo que hacemos? Llegamos y sacamos una fotografía de lo que está viviendo esa persona y la encasillamos y le decimos, esa persona no está bien con Dios porque está enferma. Esa persona no está bien con Dios porque tiene problemas con los hijos. Esa persona no está bien con Dios porque no le están yendo bien en los negocios. Eso es sacar una fotografía y analizar a una persona injustamente. Dios no nos mide de esa manera. Y gloria a Dios por eso. Una persona puede ser muy devota. Una persona puede estar amando a Dios, sirviendo a Dios con todo su corazón. Y puede que en su familia las cosas no estén bien. Puede que su negocio no vaya bien. Y para eso hay diversas explicaciones, diversas circunstancias que llevan a eso. Y hay otras personas que en apariencia le está yendo bien en todo, pero no necesariamente están siendo devotas al Señor. No sé si usted me está siguiendo en esto, me está entendiendo. ¿A dónde quiero apuntar yo en esto? De que nosotros no estamos llamados a hacer juicio sobre nadie. Sobre nadie. Y nosotros tenemos que tener cuidado cómo nos medimos a nosotros mismos. ¿Cómo nos medimos nosotros mismos? ¿Cómo nos apreciamos a nosotros mismos? Y esto en razón a cómo nos aprecia Dios, cómo nos ve Dios. Este pastor decía, en razón a que estando ahí en un congreso, alguien predicó de la bendición de ofrendar y de diezmar. Y que la persona cuando ofrenda y diezma, decían en ese lugar, esa persona tiene garantizado que le va a ir bien. Y esa es una mentira. Eso no es verdad. No es verdad.
Cuando nosotros ofrendamos y diezmamos, lo hacemos por obediencia a Dios y por gratitud a Dios. Y el resultado de cómo nos vaya, eso depende primero de Dios y también de la gestión de cómo nosotros administramos los bienes de Dios que están puestos en nuestra vida. Hay mucha gente que está muy interesada en su 10% del diezmo, pero Dios no está interesado en tu 10% y está interesado también en el otro 90%, porque Dios quiere que te vaya bien en todo. Entonces, no porque yo dé un 10%, el otro 90% digo, Dios, tú no te metes en esto. No, yo quiero que Dios esté presente en mi otro 90%. Entonces nosotros vamos y manifestamos dichos, palabras, tomamos porciones de la Biblia y vamos y la aplicamos sobre la iglesia y provocan tanto daño. Entonces, cuando alguien dice, el que no sirve, no sirve, eso no es de Dios. Eso hace daño a las personas. ¿Todos estamos llamados a servir en la iglesia? Sí, estamos llamados a servir en la iglesia. Pero el servicio al Señor no viene por amenazas, no viene por condiciones. Tú sirves a Dios porque amas a Dios. Si pensamos que somos mayores y mejores en el Evangelio por nuestra actividad, escuche esto, si pensamos nosotros que somos mayores y mejores en el ámbito del Evangelio por nuestra actividad, por nuestra producción, ignoramos la palabra del Señor cuando dice que nosotros somos trapos de inmundicia. El libro de Isaías lo dice. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento, dice el profeta. ¿Qué es lo que está diciendo finalmente? Que todos los méritos que nosotros queramos hacer para congraciarnos con Dios, con todo el servicio que yo quiera hacer para que Dios me mire de una manera diferente, eso dice que es un trapo de inmundicia. No es mérito delante del Señor. Dios no te ama por eso. Dios te ama porque en su solo ser, en su solo sentir, Él te ama. Si lo vemos nosotros de esto de un aspecto terrenal, en cuanto a la maternidad y a la paternidad llena de amor, tú no amas a tu hijo porque es el mejor de todos. Tú no amas a tu hijo porque es el más lindo de todos o la más linda de todos. Tú no amas a tu hijo o a tu hija porque es la más inteligente. Tú no amas a tu hijo o a tu hija porque es la que mejor sirve. Tú lo amas porque es tu hijo. ¿Sí? ¿Cuánto más Dios para con nosotros? Entonces, si quisiéramos nosotros satisfacer a Dios para que nos ame más por nuestro servicio, dice el profeta que eso es un trapo de inmundicia. Es despreciable. Entonces nosotros servimos porque amamos a Dios. No servimos para que Dios nos ame más. ¿Se entiende? Efesios capítulo 1, verso 6. Nos habla de que nuestra aprobación delante de Dios, está únicamente fundamentada, basada en los méritos de Cristo. Dice la palabra del Señor, hablando de la paternidad, de que a los que creen en su nombre, ¿cierto?, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que reciben a Cristo,
A los que creen en su nombre, les dice, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Y eso es mérito de Cristo. Eso es lo que Cristo hace. Eso es lo que Cristo manifiesta para nosotros. Y no lo que yo pueda hacer, lo que yo pueda realizar como mérito para merecer el amor de Dios. Dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por lo cual nos hizo aceptos delante de Dios. No es mérito nuestro, es el mérito de Cristo que nos ha hecho ser aceptados como hijos delante del Padre, ser aceptados como hijos de Dios. Y no por el mérito que nosotros podamos hacer, no por el servicio, no por cuánto doy yo en la iglesia, Dios me va a amar. No, Dios nos ama. Yo quiero decirte algo que a lo mejor no te va a gustar, pero Dios te ama tanto a ti que estás aquí adentro, como ama tanto a una persona que está allá afuera. ¿Dices amén? Nos ama igual. Nos ama igual. Porque la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dio a su Hijo por todos, nos amó a todos. Ahora dale gloria a Dios que tú estás aquí adentro. Dale gloria a Dios que el amor de Cristo ha sido revelado a tu vida y que tú tienes esa relación con Dios, tu Padre, que tienes esa relación con Jesucristo, tu Salvador, que tienes esa relación con el Espíritu Santo que habita en ti. Pero Dios nos ama tanto a nosotros como a los que están allá afuera. Cristo murió por los que estamos acá, como también por los que están afuera. Nos amó, nos ama de la misma manera. No es por nuestros méritos, no es por cuánto le doy a la iglesia, no es por cuánto ofrendo, no es por cuánto diezmo, no es por cuánto sirve, sino que es por el puro afecto de la acción de Cristo en favor nuestro. Nosotros no tenemos mérito alguno. Establecer metas numéricas para alcanzar almas. Mira lo que te estoy diciendo. Establecer metas numéricas para alcanzar almas, para alcanzar personas, es un método que no se encuentra con respaldo de la palabra de Dios. Nosotros vemos que cuando nace la iglesia, ahí en el libro de Hechos, se comienza a predicar la palabra de Dios. Y dice que la iglesia crecía, la iglesia aumentaba, la gente iba detrás de escuchar el Evangelio de Jesucristo. Pero el Señor no le puso metas, no le puso números, porque el crecimiento, dice la palabra, que lo da Dios. Y la iglesia se equivoca cuando le pone una carga a los miembros de la iglesia para decirle que de ustedes depende el crecimiento. No es así. El crecimiento depende de Dios. A lo que sí estamos llamados nosotros es a hablarle a la gente de Cristo. A lo que sí estamos llamados nosotros a través de la palabra es que nosotros vayamos y prediquemos la palabra del Señor. Les hablemos a otras personas del amor de Cristo, de que Cristo murió por ellos en la cruz. Pero no es responsabilidad nuestra, no es una carga tuya el que otras personas se conviertan o no a Cristo.
Tu responsabilidad es hablarles de Cristo. Tu responsabilidad es invitarles a conocer el amor de Cristo. Pero el crecimiento lo da Dios. Dice 1 Corintios capítulo 3, verso 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios el que da el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento. Por lo tanto, si tú tienes, se te ha pasado por la mente que tú tienes esa carga, esa responsabilidad de que la gente no se está convirtiendo, que la iglesia no está creciendo, esa no es tuya. Donde tienes que tener responsabilidad y donde tienes que tener la carga es de que tú estás llamado a predicar el Evangelio de Cristo, a hablarles a las demás personas, que conozcan a las demás personas el amor de Cristo, la salvación en Cristo. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día a la iglesia los que debían ser salvos. El Señor es el que da el crecimiento. Quiero terminar con esto. Hay un relato en el capítulo 2 del libro de Marcos, que es un relato tan rico en la experiencia que nos manifiesta ahí el escritor respecto a cómo es manifestado el amor para otras personas, de manera que puedan llegar a encontrarse con Cristo. Dice la palabra, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba ahí en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y Jesús les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro personas. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, pensaban ellos, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si solo Dios? Decían ellos. Y conociendo luego Jesús en su espíritu lo que estos estaban pensando, dentro de sí les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, se dirigió al paralítico y le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosas. Palabra de Dios que nos bendiga. Este relato tiene muchas aristas para analizar, tiene mucha expresión espiritual para poder entender el sentir de Dios respecto a cómo nosotros nos relacionamos con los demás y cómo servimos a los demás. Y aquí nosotros encontramos un relato de que cuatro personas, me imagino que eran hombres, llevan a un paralítico que estaba impedido de moverse, no tenía movilidad. Lo llevan en un lecho y lo llevan delante de la presencia de Jesús porque Jesús estaba ahí predicando, estaba enseñando. Y ellos conocían que Jesús sanaba a la gente. ¿Y qué hicieron? Llevaron a este delante de Jesús. Y donde quiero poner el acento de esto
es de que ellos vieron una posibilidad para que aquel paralítico, que pudo haber sido un pariente, pudo haber sido un primo, un tío, un sobrino, no sabemos quién era, o un vecino, lo llevaron delante de la presencia de Jesús. Lo que hicieron ellos es tan solamente amar a ese. Lo amaban. Lo amaban. Y su servicio nace de amar a esa persona. Su servicio nace de considerar tan importante, tan trascendente, que esa persona tuviera el encuentro con Jesús. Y conocemos el relato, que ellos hicieron lo imposible para que esta persona se encontrara con Jesús. Y sabemos el resultado. Primero Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y luego también, ¿cierto? Le pronuncia la palabra de sanidad. Y se levanta y se va con su lecho. Yo me imagino el cuadro ese. Yo me imagino esa imagen y realmente me impresiona lo que ocurre ahí. Primero, cómo estos dice que subieron al techo al no poder entrar por la casa porque estaba todo lleno, subieron por el techo, rompieron el techo y bajaron al paralítico. Y ese relato lo conocemos. Pero donde nosotros tenemos que centrarnos es cómo ellos hicieron lo imposible para que éste tuviera el encuentro con Jesús. Y esto nace tan solamente por, primero, conocer a Jesús. Ellos conocían a Jesús. Y segundo, amaron a este que estaba en necesidad. Esa es una expresión de servicio. Esa es una acción de servicio. Es una acción práctica de servicio. Ahora, ¿cuántos en este lugar conocen a Jesús? ¿Cuántos en este lugar han tenido ese encuentro con Jesús? ¿Sí? Amén. Hemos tenido ese encuentro con Jesús. Y la pregunta que tenemos que hacernos, la segunda pregunta, es ¿cuánto estamos amando a los demás para hacer lo imposible para que tengan ese encuentro con Jesús? Eso es servicio. Eso es servicio por amor. El servicio nace del conocimiento, primero de conocer a Cristo. De conocer a Cristo. Y segundo, de amar a los demás. De amar a los demás. Entonces, cuando tan livianamente se usan expresiones, por sus frutos los conoceréis, o expresiones que se aplican mal, como el que no sirve, ¿cierto? Un juego de palabras ahí. Esas son expresiones que hacen daño a la gente. Hacen daño a la gente. Ninguno de nosotros tiene el mérito para presentarse delante de la presencia del Señor y decir, ¿sabe qué? Yo he servido más que ninguno, yo he predicado la palabra más que ninguno, yo he traído personas a Cristo más que ninguno. Dice la palabra del Señor, ahí en el libro de Isaías, que esos son trapos de inmundicia, no tienen ningún valor delante del Señor. Es más, cuando partimos leyendo, la palabra dice que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? ¿Cuál es la voluntad? ¿Sabía usted cuál es la voluntad de Dios? En 2 mandamientos se resume la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso, todo, la ley y los profetas está resumido en eso.
Yo sirvo a Dios porque le amo. Tú sirves a Dios porque le amas a Dios. Y sirves a los demás porque le amas. Y no para alcanzar posición, no para alcanzar mérito, no para que Dios te ame más. Yo no puedo hacer nada más. No puedo hacer nada más para que Dios me ame más. Dios ya me ama. Ahora yo le sirvo porque Él me ama. No necesito servir a Dios. Tú no necesitas servir a Dios para que Él te ame más. Tú vas a servir a Dios porque Él te ama. Entonces, qué bueno es saber, hermanos, qué bueno es saber de que el Padre que tenemos, el Dios que tenemos, no nos ama porque somos chicos, porque somos grandes, porque eres simpático, porque eres más bonita o más bonito. No. Porque sirves o porque tienes más o porque tienes menos. No. Dios nos mira y nos ama así tal cual somos. Tal cual somos. Y a nadie podríamos decirle tú no sirves. A nadie podríamos decirle tú no sirves. Todos somos amados de Dios. Y a nadie podemos decirle, ¿sabe qué? Usted no cumple, usted no está a la altura, usted no está en el contexto de lo que Dios quiere. Si fuera por eso, todos nosotros estamos afuera. Qué bueno es Dios. Qué bueno es el Padre que tenemos, que nos ama por el solo hecho de que somos sus hijos. Vamos a orar. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre. Señor, si hay algo de que nos podemos alegrar, si hay algo que trae gloria a nuestra vida, Señor, es de que seamos considerados tus hijos. No porque nosotros, Señor, tengamos mérito alguno, sino que es tan solamente el amor de Cristo manifestado para nuestras vidas. Él nos amó y Él nos hace hijos tuyos. Señor, quiero rogarte en esta hora que nos des la sensibilidad y el temor para, Señor, amar a las demás personas. Amarlas porque tú las amas. Considerarlas porque tú las consideras. Respetarlas porque tú las respetas, porque también son tus hijos. Señor, que de ninguna manera tengamos la osadía de estar descartando a otros, de menospreciar a otros. Señor, tú siendo Dios, nos amas a todos. Gracias, Padre, por ese amor tan profundo, ese amor tan grande, ese amor que no tiene medida. Para ti es la gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.